Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Quiero darles la bienvenida a la continuación de este curso de nuestro programa anual de Formación Académica 2024. Vamos a continuar, como indiqué antes, con el segundo módulo, que es Obras Públicas, del curso denominado Sistema CIAF, SIGA y SEACE, y Obras Públicas, el cual va a ser desarrollado desde las 6 a 8 de la noche. Mi nombre es Luz Anaísa Dania Yaviria Choquehuayta, soy secretaria arbitral del Centro de Arbitraje ACNAD y estaré a cargo de moderar el presente módulo. Este programa está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD. Asimismo, también quisiera agradecer a nuestros coorganizadores, al Colegio de Abogados de Puno y el Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental Puno. Quiero comunicarles a nuestros queridos participantes que la asistencia se va a enviar mediante un link, el cual va a ser puesto de conocimiento mediante el chat del Meet también. Y también comentarles que las preguntas pueden realizarlas, escribirlas en el chat, y también pueden levantar su mano y cuando les autoricemos también se les activa el micro para que puedan participar. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Sin más ampliaciones, digámoslo así, quisiera dar la bienvenida a nuestro programa, a nuestro ponente, quien va a estar a cargo esta noche, quien es el doctor Jefferson Jesús Arco Morán. Él es abogado e ingeniero civil, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, es especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje, Conciliación y Contrataciones con el Estado, con amplia experiencia como asesor en contrataciones públicas y privadas. Además, posee amplia experiencia como árbitro y conciliador extrajudicial. Muy buenas noches, doctor. ¿Puede comenzar? Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Buenas noches con todos los presentes. Disculpen la demora. No se preocupe, doctor. Puede comenzar. Le otorgamos la palabra. Ok, voy a proyectar para dar inicio, ¿ya? ¿Se puede apreciar? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, doctor. Ya. Nos quedamos la sesión pasada en el siguiente caso, ¿no? Que era del caso de la Municipalidad de Chirihuano, sobre esta obra de 43 millones que dentro del contrato se establecía una de las cláusulas de la 11ª, fideicomiso por adelantos. Y la pregunta en ese momento fue si era posible que los adelantos otorgados a través de fideicomiso por adelanto de materiales podrían ser suplidos con un adicional 5 y 6, en vista que los materiales con los cuales han sido otorgados en la parte contractual han sido materia de deductivo vinculante 2 y 3, en la cual hubo varias posiciones de los participantes. Y en realidad, bueno, mi posición fue de que el contratista debió devolver el extorno, ¿no? Bueno, vamos a continuar. En este aspecto vamos a continuar con el tema de penalidades. Si alguien tiene alguna consulta, no duden en levantar la mano y puede hacer la consulta. Vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible para poder culminar. Penalidades. Las penalidades están establecidas en el artículo 161 del reglamento. Las penalidades se pueden dar por un incumplimiento injustificado, debido a por temas que tienen que ser razonables o congruentes con el objeto de la convocatoria. Cada tipo de penalidad por mora u otras penalidades. En realidad, el reglamento establece dos tipos de penalidad. La de penalidad por mora y las otras penalidades que podrían insertarse en las bases y consecuentemente en el contrato. Las penalidades se deducen de los pagos a cuenta o en valorizaciones o al pago final, es decir, en la liquidación. O también, en algunos casos, se puede ejecutar de la garantía de fiel cumplimiento, en casos extremos. Dentro de las otras penalidades que se establecen en los documentos de procedimiento incluyen las previstas en el capítulo 4, ejecución contractual. Vamos a ver qué son las otras penalidades. Primero, las penalidades por mora.
Está establecido en el artículo 162. ¿Cuánto es el monto máximo que podemos aplicar? El 10% del monto vigente o del contrato vigente. ¿Qué es el contrato vigente? Es la suma del monto del contrato original o el monto contractual más los adicionales o deductivos que hubiese. Y es el monto vigente. Esa es la fórmula que establece el reglamento. La penalidad diaria es 0.10 por el monto vigente. F, que vendría a ser los valores que se establecen. Plazos, dependía del plazo, concordante con los plazos. Y por el plazo vigente en días, que es decir, que es plazo vigente, el plazo contractual más las ampliaciones de plazo, que vendría a ser plazo vigente. Se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica la penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese sentido, el artículo 162, numeral 5 del reglamento, dispone, en este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Pueden apreciar eso de la opinión número 12 del año 2021 de la Dirección Técnica Normativa. Artículo 163, que establece las otras penalidades. Puede alcanzar como cada uno un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o es el caso del ítem que debió ejecutarse. Debe incluir los supuestos de aplicación, forma de cálculo y procedimiento. En esta parte hay que ser un poco precisos en vista de que en varios contratos, a lo largo de mi tiempo profesional, he podido apreciar que se establecen varias formas o supuestos de aplicación de penalidades, es decir, otras penalidades. Por ejemplo, la falta del residente de obra, ¿no? Pero no establece el procedimiento, la forma, el debido proceso, es decir, solo se dice en el contrato, se aplicará el 0.1% por cada día que no esté en obra, o que se advierte, pero no dice más, no establece el procedimiento, no establece, por ejemplo, si algún sustento o le has dado el debido derecho de defensa, o en este caso el procedimiento. Es decir, el contrato debe establecer, por ejemplo, la forma de cómo debe realizarse dicha supervisión o dicha verificación de la no estancia del residente. Asimismo, una vez que se levante el acta, se debe notificar al contratista también para que haga el descargo correspondiente, manifestando si tuvo una necesidad o urgencia o algún trámite exterior, ¿no? Entonces, una vez realizado eso, la supervisión eleva a la entidad con el sustento correspondiente para aplicar o que aplique la penalidad en la valoración correspondiente y la entidad ratifica. Por ese motivo, cuando se aplica otras penalidades o se establece en el contrato o en las bases que fueron materia de la convocatoria, tiene que establecerse correctamente el supuesto de aplicación de la penalidad, la forma de cálculo y el procedimiento para poder aplicar dicha penalidad. Esta potestad de las entidades debía ser ejercida observando cuando menos tres parámetros: la objetividad, la razonabilidad y la congruencia con el objeto de la convocatoria. Es decir, uno tiene que, al momento de realizar el cuadro o establecer en las bases las otras penalidades, tiene que ser de manera objetiva, razonable y congruente. Porque no vamos a colocar, por ejemplo, otras penalidades que no tienen razón de ser, ¿no? Por ejemplo, una penalidad que no se encuentre el almacenero en obra, ¿no? En una obra por contrato no tiene mucho sentido colocar tal situación. Entonces, situaciones como ello tiene que, al momento de la persona que hace el requerimiento técnico mínimo del área usuaria, debe considerar estos tres tipos o tres parámetros para poder establecer las otras penalidades. Ahora, estos tres parámetros que ha establecido pueden ver en la opinión 14 del 2017 de la Dirección Técnica Normativa. En realidad es una forma de poder medir, de poder establecer, obtener un margen para la elaboración de otras penalidades. Continuamos. Ingresamos a la parte de las modificaciones del contrato. Como anteriormente habíamos referido, una vez suscrito el contrato está conformado por todos los documentos que son integrantes del procedimiento de selección, es decir, las bases integradas, si hubiese consultas, observaciones, pronunciamientos.
la oferta ganadora y el contrato en realidad, ¿no? Pero también el contrato está sujeto a una modificación. Es posible modificar el contrato. Y en estos supuestos, ¿cuál sería la forma de modificación del contrato? La ampliación de plazo contractual, se modifica el plazo contractual tomando en consideración que el contratista o durante la ejecución de la obra del contratista solicite alguna ampliación de plazo y se le otorgue tal ampliación de plazo. Dicho eso, va a modificar el contrato estrictamente en el tema del plazo contractual. Entonces, ahora también podemos encontrar el supuesto, las prestaciones adicionales y mayores metrados, que también durante la prestación del contratista en la ejecución de la obra va a poder solicitar algún adicional o mayores metrados o adicionales partidas nuevas. En ese sentido, al momento en que la entidad apruebe dichas prestaciones adicionales, también van a tener que modificar el contrato primigenio. También en nuestro reglamento establece las reducciones de prestaciones. Puede darse el caso de que la entidad no quiera, por ejemplo, ahí les voy a citar un caso. Alguna municipalidad está ejecutando agua y desagüe en una localidad. El contrato establece la instalación de, pongamos el ejemplo, de 2.000 metros de tubería. Sin embargo, en la cuadra 10 de la avenida Fawcett, vamos a llamarlo como lo llamamos acá en Lima, la avenida Fawcett, en la cuadra 5, algunos vecinos no quieren que se rompa el pavimento existente para instalación y cambio de tubería. Es decir, la tubería podemos llamarle una tubería asbesto-cemento. Sin embargo, el proyecto establece tuberías de PVC, pero en un periodo anterior a un año el municipio pavimentó dicha vía. Entonces los vecinos no quieren que se rompa la vía, se oponen a romper la vía para poder cambiar la tubería de asbesto-cemento por tubería PVC. En ese sentido, la municipalidad exhorta a las autoridades, autoridades como el presidente comunal, el presidente de barrio, las que han sido acreditadas, les manifiesta de que se tiene que ejecutar en vista que eso podría ocasionar ampliaciones de plazo, porque lo que está ocurriendo es una restricción para la libre ejecución por parte del contratista. En esa medida, no se llega a un mismo acuerdo, podría intervenir la fiscalía, quizás no lo hace, o en su defecto la entidad opta por reducir esa prestación de esos 100 metros, por ejemplo, de tubería. Entonces, ¿qué figura se aplica ahí? La reducción de prestación. Ello también conlleva a una modificación del contrato. Y las modificaciones convencionales que hubiese, de alguna manera, en un mutuo acuerdo entre las partes. Ampliaciones de plazo en obras. Causales. El contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales, ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud. En caso de precios unitarios, atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiese otorgado. Esta parte es interesante porque en realidad al momento de dar inicio a la obra se otorga una garantía. Obviamente, si se aprueba una prestación adicional, también tiene que ampliar su garantía. 3. Cuando es necesario un plazo adicional, cuando es un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados en contratos a precios unitarios. Estos 3 supuestos se otorgan lo que es precios unitarios. En el caso de Sumalsa, los 2 puntos, solo los 2, ¿no? Como hace un rato les refería estrictamente sobre la restricción de esa tubería en esa calle, igual situación se puede otorgar, ¿no? El contratista en ese caso solicitó, por ejemplo, una ampliación de plazo por atraso y variaciones por causas no atribuibles al contratista, porque en realidad la entidad no liberaba esa vía para que pueda intervenir.
y era una vía principal en la cual afectaba la ruta crítica, por lo que la entidad tuvo que otorgarle, pero consecuentemente también mayores gastos generales. Así que ello también conlleva eso, ¿no? Más adelante veremos el tema de dicha ampliación. Procedimiento de la ampliación de plazo en obras. El residente o el contratista, en este caso, a través de su residente, anota el inicio y fin del hecho que genera la ampliación de plazo o el inicio del mismo, con conformidad y final de la causal de los mayores metrados en un contrato de precio unitario. Es decir, el residente en el cuaderno electrónico que actualmente se maneja debe anotar, ¿no? Es decir, por ejemplo, el día de hoy me debieron notificar o tenía para dar inicio a la actividad de tal día y no se ha podido, por lo cual a partir del día de hoy se da inicio a la ampliación de plazo en base a la causal no atribuirla al contratista, tomando en cuenta que la entidad no ha liberado hasta la fecha, ¿no? Y después de 20 días, quizá la entidad libere la vía, dirá, pues el día de hoy, a través de una comunicación, de un acta de acuerdo entre la población civil y la autoridad, en este caso la municipalidad, han acordado autorizar y brindar las facilidades y la vía. Por consiguiente, el día de hoy se da fin al inicio de la causal, ¿no? O fin de la causal. Listo. Ese apunte tiene que ser correcto, puntual, y tiene que estar establecido. Hay muchas personas que hablan sobre el principio de literalidad también, ¿no? Porque en realidad el asiento debe ser puntual, correcto, y no subjetivo. Contratista, dentro de los 15 días hábiles de concluida la circunstancia invocada, cuantifique y sustenta la ampliación de plazo con copia a la entidad. Es decir, si el día de hoy se culmina la causal de ampliación de plazo, el contratista tiene 15 días para poder concluir la circunstancia invocada, cuantifica, en este caso, y sustenta y envía al supervisor con copia a la entidad. El supervisor o inspector cual participe en la obra, en un plazo no mayor a 5 días hábiles de presentar a la solicitud, emite un informe con opinión y lo remite a la entidad y al contratista. La entidad, al tomar conocimiento de la solicitud de ampliación de plazo, debe resuelve y notifica su decisión en un plazo máximo de 15 días hábiles, desde el día siguiente de recibido el informe o del vencimiento del plazo para remitirlo. Ahora, en este caso, la entidad, ¿qué pasaría si la entidad no se pronuncia en el plazo de los 15 días? ¿Alguien me podría dar un soporte en ese sentido? ¿Me puede responder en ese supuesto? ¿Alguien en sala podría decirme qué ocurre si es que la entidad no se pronuncia entre los 15 días hábiles? ¿Qué ocurriría según el reglamento? ¿Alguien? Doctor, me temo que nadie todavía ha levantado la mano y bueno, esta anomalía doctor indica que aprobado por la lista de supervisor. ¿Hay alguien o no hay nadie para continuar? Estoy viendo en el chat, doctor. Vladimir Jiménez indica, buenas noches, ¿qué sucede si el contratista presenta la ampliación de plazo a la entidad? ¿Qué ocurre si la ampliación de plazo lo presenta la entidad? La entidad debería devolverle, ¿no? Porque no se cumplirían los plazos establecidos que establece el reglamento en este caso, ¿no? Porque podría la entidad dar no al lugar o improcedente a la ampliación de plazo, porque el reglamento establece que el contratista debe comunicar la supervisión con copia a la entidad. Es decir, a la entidad solo para conocimiento. Porque la entidad, ¿cómo resuelve? Con la opinión de la supervisión o inspector. Por eso justamente era mi pregunta. ¿Qué pasa si la entidad no cumple con los 15 días? Se le pasó. Entonces, el reglamento establece que la entidad debe emitir la resolución de ampliación de plazo con el pronunciamiento del supervisor. Porque en el caso de Vladimir, por ejemplo, dice, ¿qué pasa si el contratista no notifica al supervisor, estrictamente a la entidad? Entonces, la entidad podría declarar improcedente por el debido proceso, no se ha cumplido
correcto procedimiento que establece el reglamento, porque ocurre lo siguiente. Un ejemplo, el contratista pide 20 días de ampliación de plazo. El supervisor califica y dice, no, no le corresponde 20 días, le corresponde 10 días. Pero la entidad no pudo pronunciarse dentro de los 15 días, porque quizá era 0 días, ¿no? O quizá era 20 días. Entonces, ¿qué ocurre? El reglamento dice que cuando dentro de los 15 días no se pronuncia la entidad, posteriormente tiene 12 días para ampliar el plazo, sacar la ampliación de plazo, pero con el pronunciamiento del supervisor, es decir, con los 10 días del supervisor. Proseguimos, ¿no? Siguiente. Actualización del programa de ejecución de obra. Una vez que se han aprobado las ampliaciones de plazo, se tiene que, en este caso, presentar un plan como lo que es el programa de ejecución de obra. En un plazo máximo de 7 días, hace una actualización considerando los hitos cumplidos y detalle de riesgos acaecidos. El contratista lo remite a la supervisión. El supervisor eleva la entidad en un plazo máximo de 7 días con los reajustes que pueda concordarse con el contratista. En un plazo máximo de 7 días se pronuncia sobre dicho calendario quién, la entidad. En caso no se pronuncie, se tiene por aprobar el calendario dado por el supervisor, de igual manera. Ampliación de plazo versus retraso justificado. En el numeral 5 del artículo 162 del reglamento indica lo siguiente. El retraso se justifica a través de una solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica la penalidad cuando el contratista acredite de modo objetivamente sustentado con el mayor tiempo no le resulta imputable. En este último caso, la calificación de retraso como justificado por parte de la entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo. Ampliación de plazo y calificación de retraso como justificado y costos directos de ningún tipo. La ampliación de plazo está considerada en virtud al artículo 34 de la ley, una modificación contractual que afecta el elemento plazo, que contiene todo contrato de obra, es decir, implica un incremento en el plazo de la obra respecto del inicial previsto. También esto involucra el reconocimiento de mayores gastos generales. Es decir, cuando uno evalúa una ampliación de plazo, tiene que iniciar con verificar si el contratista, a través de su residente, hizo el apunte en el cuaderno de obra. Posteriormente, ver los hitos, es decir, si las partidas involucradas que motivan esta ampliación de plazo afectan la ruta crítica, ¿no? La calificación de retraso justificada, artículo 162, numeral 5 del reglamento, esta no es una modificación contractual, es decir, no se incrementa el plazo del contrato, se trata de una sola calificación como justificada de retraso por parte de la entidad en la culminación de los trabajos, que evita la aplicación de penalidades por mora. No implica, por tanto, el reconocimiento de mayores gastos generales, ni mayores costos directos o gastos generales y mayores costos directos vinculados. Ver opinión 6 de 2024. Hasta ahí a una consulta, continuamos. Proseguimos, ¿verdad? Efectivamente, doctor. Esas son todas las consultas que han presentado en el chat. Ya. Adicional de obra. El artículo 34 de la ley establece que excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el 15% del monto del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, precisando que en este caso los pagos correspondientes son aprobados por el titular de la entidad. Pueden notar en la lectura que hablamos de deductivos vinculados, pero anteriormente, cuando hablamos sobre la modificación del contrato, vimos que se da la figura de reducciones. En realidad, en el reglamento no está la figura de deductivo, sino estrictamente la reducción. Y en cambio sí existe el tema de deductivos vinculados, o
es decir, partidas que reemplazan a la partida original, y que cuando se calcula la incidencia son las que restan al adicional. Por eso justamente aparece el término de deductivos vinculados. Adicional de obra. La necesidad, en este caso el procedimiento, vamos a tratar el procedimiento estrictamente. La necesidad es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista a través de su residente de obra, o por el inspector. Es decir, el reglamento te establece que para un adicional puede apuntar la necesidad en el cuaderno de obra tanto el residente como el supervisor, o sea, los dos. Es decir, podría ser que el residente indique se tiene esta necesidad de adicional, y de ser así, el supervisor en un plazo máximo de 5 días contados a partir del siguiente realizar la anotación, el inspector supervisor debe ratificar la anotación realizada. Debe decir si corresponde o no corresponde, ratifica. Adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad. Entonces, debe haber un sustento de la deficiencia del expediente técnico, es decir, por omisiones o errores en la elaboración del expediente técnico. Quizá algunas partidas no hayan sido consideradas, por consiguiente, debe estar inserta en dicho informe técnico, con la cual se sustenta, ¿no? El contratista, una vez que sea ratificado el contratista, presenta el expediente técnico de adicional de obra dentro de los 15 días siguientes de la anotación del cuaderno de obra. Es decir, tiene 15 días para elaborar el expediente técnico de adicional de obra. Siempre que el inspector supervisor, según corresponda, haya ratificado la necesidad. Como vimos en el primer párrafo, tiene que haber una ratificación. Vamos a suponer que hay una ratificación en este caso. Por consiguiente, el contratista tiene 15 días para elaborar el expediente adicional. Ahora, el supervisor remite a la entidad la conformidad sobre el expediente técnico adicional, formulado por el contratista, para lo cual tiene 10 días de haber presentado el contratista, ¿no? Entonces, hay un término interesante ahí que uno tiene que analizar. Si uno verifica este articulado o este párrafo, nos establece que el supervisor o el inspector debe remitir a la entidad la conformidad del expediente técnico. Hay muchos que, como contratistas, dicen, no, pero el supervisor ya me aprobó. El supervisor no aprueba, sino otorga la conformidad, ¿no? Y esta conformidad es un hito en el cual va a establecerse los procedimientos para aprobación. Vamos. En el caso que el supervisor emita la conformidad sobre el expediente técnico presentado por el contratista, es decir, por la adicional, la entidad en un plazo de 12 días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación. Es decir, una vez que el supervisor eleva a la entidad cuenta con 12 días hábiles para poder emitir la resolución de aprobación. Pero previo a ello hay actuaciones. Es decir, que para efectos de aprobar la ejecución de la adicional de obra, la entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal, ¿no? Tiene que haber un informe de viabilidad presupuestal, porque planificación o el presupuesto tiene que decir si hay dinero. Y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista. Para esta opinión técnica, sobre la solución técnica propuesta, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, es decir, lo eleva al proyectista para que éste se pronuncie y diga si es correcto o no. Ahora, esta parte es interesante porque dice, de no contarse con dicho pronunciamiento, puede ser que el proyectista no se pronuncie, o siendo negativo o sea, que el pronunciamiento diga, no me parece, el proyectista diga, no me parece correcto la solución técnica planteada por el contratista y otorgar la conformidad por la supervisión, ¿qué debería hacerse? El órgano de la entidad
responsable de la aprobación de los estudios emite opinión correspondiente. Es decir, es posible en una entidad pública, si no hay opinión del proyectista y o la opinión es negativa, podemos trasladarlo en este caso a la oficina de estudios y proyectos o el órgano competente que elabora expedientes técnicos, ¿no? Quien puede emitir un pronunciamiento. En los contratos de obra, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y los precios pactados, los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional, para lo cual se realiza el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto final de venta correspondiente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Podemos quizá deliberar un punto que no haya quedado claro, porque vamos a hacer un ejemplo, un caso práctico sobre este tema, una casuística en realidad, sobre un adicional o que es una ampliación de plazo, ¿no? Por la demora en aprobación de un adicional. Hasta ahí alguien que podría hacer una consulta, si hay consulta, si no, proseguimos. Sí, doctor. En el chat hay una pregunta de Vladimir Jiménez que dice, pregunta, si en un adicional es necesario que haya una opinión de absolución de consulta del proyectista. Eso en realidad hay muchas personas que manifiestan que no es necesario, pero cuando uno revisa el reglamento y por el tema de la autoría es necesario porque si se modifica un diseño tiene que haber una opinión del proyectista. Por eso justamente cuando uno revisa, si no me equivoco, es el artículo 205 punto o numeral, a ver, ¿dónde está esto? Lo que habla estrictamente, para efectos de aprobar la ejecución del adicional, esto está establecido en el artículo 205, numeral 7, que establece, para efectos de aprobar la ejecución del adicional de obra, la entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico presentado por contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución técnica propuesta, la entidad solicita el pronunciamiento del proyectista. De no contarse con dicho pronunciamiento, se puede otorgar en este caso, elevarlo o solicitar al área pertinente especializada, que en este podría ser estudios y proyectos, quien haga a su vez en esa entidad. ¿Otra consulta que tengamos? No, doctor, esa sería la única consulta en el chat. Adicional de obra y mayores metrados. En el caso de adicionales de obra, pero por mayores metrados. Cuando en los contratos suscritos bajo el sistema de precios unitarios se requiere ejecutar mayores metrados, estos son autorizados por el supervisor o inspector a través de su anotación en el cuaderno de obra y comunicados a la entidad de forma previa para su ejecución. El contratista, mediante anotación de cuaderno de obra, solicita la ejecución de mayores metrados. El supervisor autoriza su ejecución siempre que no supere el límite establecido en el artículo 106.7, es decir, 50%. Considerando el monto acumulado de los mayores metrados y prestaciones adicionales de obras, restándole los presupuestos deductivos. El monto a pagarse para la ejecución de mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales previstos en este caso en el artículo 34, numeral 5 de la ley. ¿Cuál es el límite que establece el reglamento en el caso de esto, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el 15% que debe sumar entre adicionales con partidas que no sean considerados y mayores metrados. Pero si superase ese límite, estamos hablando de la Contraloría, interviene. Pero a su vez, en el reglamento también establece tal límite, ¿no? Adicionales adicionales mayores del 15%. Ahí vamos a dilucidar el punto hasta cuánto se puede calcular un adicional. Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos restándole los presupuestos deductivos vinculados superan el 15% del monto del contrato original, luego de ser aprobados por el titular de la entidad, requiere previamente para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República. Si pueden apreciar, existen dos términos interesantes ahí, ¿no? Uno dice la aprobación y la autorización. En realidad, requiere por la entidad prueba, pero sin embargo, para poder
para poder ejecutar dicha prestación requiere la autorización de la Contraloría. Eso es lo que manifiesta, ¿no? La Contraloría General de la República cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles bajo responsabilidad para emitir su pronunciamiento, el cual se encuentra motivado en todos los casos. El referido plazo se computa a partir del siguiente que la entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente, es decir, eleva a la Contraloría toda la documentación que corresponda para que sea autorizada dicha prestación cuando es mayor al 15%, conforme a la directiva. Ya, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Un pequeño caso. Vamos a hacer un debate en este punto. Quiero que por favor intervengan. Vamos a dilucidar este punto. La Municipalidad de El Descanso adjudicó la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua y alcantarilla por 43 millones a la empresa contratista y también suscribió contrato con la empresa supervisor. El contratista solicita la ampliación de plazo número 8 por 16 días por la demora en la aprobación de adicional de obra número 9. La supervisión ratifica los 16 días calendario debido a que a lo que solicitó el contratista está basado en la demora en la aprobación del expediente adicional de obra número 9. Constituye como causal tipificada en atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Sin embargo, la entidad, previa revisión del debido procedimiento, del numeral 128, artículo 109, ¿qué debe hacer? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a pasar un cuadrito. Pueden apreciar el cuadro. Lo siguiente. Ya, vamos a una narración de este punto y quiero luego que me den su apreciación. En el primer acápite hemos dicho que el contratista solicita una ampliación de plazo de 16 días por la demora en la aprobación del adicional número 9. La supervisión emite pronunciamiento y dice que sí es correcto, son los 16 días. ¿Ya? Por tipificar la causal A del artículo citado con lo que es ampliación de plazo. En ese sentido, se hace un pequeño cuadrito que es una línea de tiempo. Con carta 160 y 161 año 2023, de fecha 6 de diciembre de 2023, el supervisor comunica al contratista y a la entidad con el asunto, observaciones finales al expediente técnico de prestación adicional 4. Es decir, el contratista ha presentado una solicitud de ampliación de número 4, al cual no ha podido levantar las observaciones, se le ha denegado y consecuentemente presenta otro expediente adicional número 9. ¿En qué fecha presenta? Vamos el 6 de diciembre de 2023. 7 días de una nueva propuesta, el 13 de diciembre de 2023. Por ellos, informó que no se mantiene la necesidad de ejecutar dicha prestación. Comunicó a la entidad que no se emite la conformidad correspondiente. Es decir, la supervisión le dice, el contratista manifiesta que hay una necesidad, por lo cual presenta un expediente adicional número 4, pero sin embargo, la supervisión, en el informe que remite, considera que ha desaparecido la necesidad. O sea, ya no hay una necesidad de ejecutar dicha prestación. Por consiguiente, comunica a la entidad que no hay necesidad y no emite conformidad. ¿Se acuerdan que habíamos manifestado que tiene que haber una conformidad para la aprobación del expediente adicional? En este caso, la supervisión indica que no hay dicha conformidad. Es así que en asiento del cuaderno de obra número 248, el residente de obra, el 26 de enero del 2024, ya en enero, solicita, dice, necesidad de ejecutar prestación adicional número 9. Adicional 9 deviene de la no aprobación de la adicional número 4. Entonces, fundamenta mejor su necesidad y realmente debe proseguir, ¿no? En ese sentido, al presentar su documento el 26 de enero, habría un plazo de sumatoria, ¿no? De 18 días más 26 días, estamos hablando de una demora del contratista en este caso. Primero manifiesta, quiere un adicional número 4, luego dice un adicional 9. Bueno. En la 252, el supervisor ratifica la necesidad de ese adicional número 9. ¿En qué fecha? El 29 de enero de
24, o sea, 3 días posterior de haber hecho su asiento el residente, indicando de que hay una necesidad de ejecutar una prestación adicional número 9. La supervisión, a través del asiento 152, ratifica dicha necesidad, es decir, dice, bueno, sí, pues se necesita, ¿no? Ya. Ahora, continuamos. Con carta 35-2024 de 12 de febrero de 2024, el contratista remite al consorcio supervisor con el asunto, remite expediente prestación adicional de obra número 9. Fíjense, estamos hablando de cuántos días. ¿Cuántos días tenía ese un reglamento? Eso también hay que revisar, ¿no? Por eso vamos a leer y ustedes me dan su opinión, si ha seguido el debido proceso, ¿ya? Y si se puede otorgar la ampliación de plazo. Es decir, con carta 35 del 12 de febrero de 2024, el contratista eleva a la supervisión, le dice, señor supervisión, acá está el expediente adicional de obra número 9 para que emita su conformidad. La supervisión, con carta 29 del 2024, de fecha 22 de febrero, o sea, estamos 10 días posterior, el supervisor remite a la entidad su conformidad técnica, es decir, está conforme el expediente adicional número 9 y lo eleva a la entidad. La entidad, desde el día que elevó, tenía 12 días hábiles para aprobar, es decir, debió aprobar el 11 de marzo del 2024 el adicional. Sin embargo, la entidad recién aprueba o notifica la aprobación el 27 de marzo. Por eso justamente el contratista dice, no, del 11 al 27 son 16 días y requiero 16 días. Bueno, sin embargo, seguimos con la narración. El contratista, como argumenta de que su ampliación de plazo es por la demora en la aprobación del adicional número 9, hace su asiento en cuaderno de obra, como habíamos manifestado. ¿Qué establece el reglamento? Asiento de inicio de causal, ¿cierto? En este caso, el inicio de causal de ampliación de plazo debería ser el día 12, según lo que establece las fechas. Sin embargo, el contratista hace su asiento mediante el asiento 337 el 25 de marzo. Dice inicio de causal. Inicio y final de causal, si no me equivoco. Inicio de causal. Y aprobación de adicional número de notificación al contratista, dice, mediante resolución tal, el 27 de marzo. Fin de la causal apuntado por el residente, pone el 27. Su inicio, el 25. Ahora, hemos hecho una narración. ¿Cuál sería, es correcto otorgarle los 16 días que requiere el contratista y también ratifica la supervisión? ¿Algunas opiniones que puedan darnos ahí? ¿Alguno de los participantes, por favor, una opinión? ¿O requiere una aclaración mayor al tema? ¿Podríamos otorgarle la ampliación de plazo por 16 días? Invitamos a nuestros participantes a que puedan presentar sus preguntas al chat o pueden levantar la mano para que se les pueda activar el micro para que puedan realizar su participación. O hacemos la pregunta nosotros, a ver. ¿Nadie nos puede emitir una opinión? Al señor Vladimir, que hace rato nos hizo una consulta, quizá nos puede emitir una opinión.
¿Cuál es el procedimiento de una ampliación de plazo? Vamos a ver. No se han presentado preguntas, doctor, en el chat. Tampoco se ha verificado manitos levantadas. A ver. Tienen que participar porque si no, no estamos entendiendo el tema o es que es muy engorroso el problema que hemos planteado. A ver. Vamos a recapitular para darle una opinión, si lo que pudiesen dar mientras recapitulo, ¿ya? Vamos a ver. A través del asiento 248, el residente de obra realiza el apunte y dice necesidad de ejecutar la prestación adicional número 9 en fecha 26 de enero 2024. El supervisor a través del asiento 252 ratifica la necesidad. ¿Se da cumplimiento al reglamento? Sí, se da cumplimiento al reglamento. Posteriormente a ello, en fecha 12 de febrero, el contratista eleva a la supervisión el expediente de prestación adicional. ¿Estamos de acuerdo? Y la supervisión emite conformidad a dicho expediente adicional con fecha 22 de febrero, o sea, 10 días posterior. La entidad tiene 12 días hábiles para poder emitir la resolución de aprobación de dicha adicional o dicha prestación adicional. Esa fecha era fecha límite el 11 de marzo del 2024. Dentro de esos 12 días hábiles, la entidad elevó al proyectista, solicitó certificación de presupuestal y todo ello, ¿no? Pero, sin embargo, la entidad no aprueba el 11 de marzo, sino recién notifica la resolución el 27 de marzo, es decir, 16 días posterior, vamos a hablar. El 27 de marzo le notifica la resolución al contratista sobre la aprobación de su adicional número 9, es decir, 16 días posterior. Esos 16 días en los cuales la entidad se demoró en aprobar y notificar son exactamente los 16 días que el contratista está solicitando como una ampliación de plazo por demora en la aprobación de la adicional número 9, en la cual la supervisión también emite su pronunciamiento y dice que efectivamente le corresponde los 16 días. Pero, sin embargo, cuando la entidad empieza a revisar, se da con la sorpresa que el apunte, se la anote el cuaderno de obra a través del residente, porque la ampliación de plazo, ¿qué establece? Que el contratista, a través del residente de obra, debe hacer anote en el cuaderno de obra del inicio de la causal y el término de la causal. En este caso, el residente anota en el cuaderno de obra el día 25 de marzo 2024 a través del asiento 337 y dice inicio de causal. Y el 27 de marzo, cuando le notifican la resolución, dice fin del causal. Entonces, en este análisis, ¿le corresponden los 16 días o no le corresponden los 16 días de ampliación de plazo? La narración así es más correcta, creo. Ahora sí, ¿alguna opinión que les merezca? ¿Le otorgarían los 16 días? ¿O sería improcedente la ampliación de plazo? ¿O solo 2 días, 3 días? ¿O en su defecto, los 16 días le corresponden como tal? ¿Alguna opinión? Aún no se verifica, doctor, que haya alguna pregunta. Esperemos un momento más, por favor.
A ver, haremos un minuto para que vuelvan a revisarlos, para emitir opinión. Es bueno que emitan opinión porque al final, este caso es de una obra que está en plena ejecución, si ven las fechas. Y es una situación que podría ocurrirles en su vida laboral. O quizá ya vieron en algún punto de su ejercicio profesional, o los que van a ejercer la profesión también ver, ¿no? Doctor, tenemos una pregunta por el chat. Es de Vladimir Jiménez que pregunta si le corresponde, porque sí habría un asiento en el cual se coloca el inicio de causal y también hay un asiento de fin de causal. Esa es la respuesta que da Vladimir Jiménez. Sí, interesante lo que dice Vladimir, ¿no? Sí le corresponde. Pero ¿cuántos días le corresponde, estimado Vladimir? ¿Los 16 días? Porque el asiento de cuaderno de obra de inicio lo realiza a través del asiento 337 el día 25 de marzo. Y la entidad, su fecha límite de aprobación de la adicional número 9 era el 11 de marzo. ¿Mm? 3 días. Freddy Oscar Asa Izaguirre dice los 16 días porque está afectando el avance del proyecto. Buen punto, porque en realidad tendríamos que ver si las partidas que son materia de esta ampliación de plazo afectan la ruta crítica o no afectan la ruta crítica, ¿cierto? Claro, buen punto. Como habíamos manifestado hace un rato, el tema de la ampliación de plazo, ¿qué establece nuestro reglamento? Como primer punto, el contratista a través, o la contratista a través del residente de obra debe iniciar con un apunte en el cuaderno de obra, en la fecha en la cual inicia la causal y concluye la causal, 400. Si vemos el ejemplo, una vez realizado ello, se tiene que evaluar si las partidas afectadas por esta ampliación de plazo o esta demora en la aprobación de la adicional son de la ruta crítica. Ojo, en realidad el contratista no está pidiendo ampliación de plazo por la adicional 9, sino por la demora en su aprobación. Disculpe. Entonces, hay dos cosas diferentes. Si el contratista hubiera solicitado la ampliación de plazo por la adicional 9, entonces es una ampliación pura, es decir, estrictamente por la adicional, para ejecutar la adicional. En este caso, él está solicitando estrictamente porque la entidad efectivamente se demoró. ¿Cuántos días se demoró? Se demoró 16 días en aprobar ese adicional. Entonces, hay un tema discrepante ahí. Vamos a poner un hipotético ejemplo, una hipótesis para más o menos responder a Vladimir y responder a Freddy. A ver, vamos a ver. Entonces, dicho esto, si yo soy, por ejemplo, supervisor, soy coordinador, soy administrador de contrato o soy algún representante de la entidad que va a aprobar esta ampliación de plazo, tengo que percatarme lo que establece el reglamento. Y el reglamento te establece que la contratista a través del residente debe apuntar en cuadernos de obra el inicio de la causal y luego apuntar el término de la causal. Es decir,
En este caso, ¿qué debió haber hecho la contratista? Según lo que se establece, el día 22 de febrero de 2024, la supervisión eleva el expediente técnico de adicional de obra. La entidad tenía plazo límite hasta el día 11 de marzo de 2024. ¿Qué debió haber hecho el residente de obra? El día 12 de marzo, hacer el asiento, es decir, ¿no? A la fecha no se aprueba el adicional número 9. Esta demora afecta las partidas números tales partidas, si afecta o no afecta la ruta crítica, siendo inicio de causal por demora en la aprobación del adicional número 9, afectando tales partidas, viendo si afecta a ruta crítica o no afecta a ruta crítica. Así debió ser su asiento, pero el día 12 de marzo y no el 25 de marzo. Desde ahí yo primero puedo observar un error por parte del residente, ¿no? Y posteriormente debió hacer su anote en el asiento de cuaderno de obra el día que le notifican la resolución. Y sí lo hace. ¿Qué día notifican la resolución? El día 27. Y el residente de obra sí hace su asiento, ¿no? Y dice que en fecha 27 de marzo, ¿no? Dice, asiento, recepciono la resolución y es el fin de la causal mediante asiento del 352. Ahí, desde el aspecto estrictamente procedimental, ya se cumplía en los 16 días. Posteriormente a ello, tendríamos que evaluar si afecta o no afecta a la ruta crítica, pero si ya se cumplió estrictamente procedimental los asientos de cuaderno de obra, procede su ampliación de plazo. En este caso, la supervisión no hizo una evaluación correcta. La entidad, cuando plantea y aprueba el adicional ampliación de plazo número 8, derivado por la demora en la aprobación adicional número 9, le otorga los 16 días. Y esto está sujeto a un tema de que creo que, si no me equivoco, la Contraloría ha verificado y está en un proceso, ¿no?, con las personas que han aprobado. Entonces, podría darse ese caso también. Desde mi punto de vista, no se le puede otorgar los 16 días al contratista por la aprobación. No hay un correcto registro, ¿no?, o su registro así fuera de plazo el inicio de causal. Su término de causal está bien. ¿Alguna consulta ahí? Podemos quizá debatir más, alguna pregunta más o algún punto más. Como decía Freddy, sí le corresponde, pero, estimado Freddy, lo que pasa ahí es que el contratista hace su asiento recién el 25, ¿no? Doctor, tenemos una mano levantada de A Freddy ver. Oscar Azaiz Aguirre. Se le activa el micro para que pueda realizar su pregunta. Buenas noches, doctor. Una consulta. Lo correcto era de que el contratista ponga desde la necesidad la ampliación de plazo, porque al margen del trámite de la ampliación de plazo, el reglamento dice, ¿no?, desde que afecta tu ruta crítica, ¿no? Entonces, probablemente, ¿no? No se sabe bien de qué es el adicional ni de qué comprende la obra, pero en el supuesto de que afecta ruta crítica, desde el momento en el que no se puede avanzar la ruta crítica, se pone, ¿no? Se inicia y, bueno, en paralelo otro asiento donde se solicita la necesidad. Ese sería el inicio causal. Y el fin de causal sería cuando, pues, la entidad resuelva, ¿no? Porque es un defecto del proyecto. Ya, claro, pero en el caso de la ampliación de plazo, ¿cómo sería el procedimiento? Colocar la necesidad desde el momento en el que afecte la ruta crítica. Se afectó el día que hizo la anotación el ingeniero, que creo que es el 12 de marzo. Desde ahí correría, ¿no?, el inicio de ampliación de plazo, ¿no? Ahora, si es que fue antes, pero ya lo puso ahí, eso sería tema de evaluación, ¿no? Porque él consideraría que desde ahí se está afectando la ruta crítica. Yo creo que lo que mandaría sería el cronograma, ¿no?, y la ruta crítica, ¿no? Si es que él pone después de la ruta crítica,
ahí sería cuestionable, ¿no? Es que en realidad lo que pasa, tienes razón, el día 12 el residente debió hacer su asiento de cuaderno de obra, ¿no? De inicio causal, pero él lo hace el 25 recién. Ahí hay un tema de diferencia de fechas, ¿no? Pero, doctor, ¿qué sucede si el 25 recién afecta su ruta crítica? El 12 puede ser el trámite, ¿no? Pero ¿qué tal si es que el inicio causal fue el 25, donde recién afecta el cronograma? Podría ser una Eso habría que posibilidad, evaluar. podría ser una posibilidad, claro, es una hipótesis, pero pero el contratista pide 16 días y la supervisión le otorga los 16 días, o sea, es decir, cuenta a partir del 12 al 27, los 16 días. Una consulta, ahí hay un error, ¿no? Porque creo que se tiene que poner el día en el que acaece el suceso, el inicio de causal y el fin de Claro. causal. Porque, ¿qué En este establece? caso, eh, bueno, se denegaría porque no puso el inicio causal, pero sería un atraso justificado. En tal caso, él llegue al límite de plazo. Porque fíjese lo que dice el reglamento en el artículo 198, en su numeral 1, dice, para que proceda, fíjese, hay que leerlo literalmente, para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente, anote en el cuaderno de obra el inicio y el final de la circunstancia que a su criterio determine la ampliación de plazo. A ver, hay otros que quieren intervenir, por favor. Abierto el debate. Doctora, sí, perdón, sí, doctor. Ruth Acero estuvo levantando la mano, se le invita a que pueda participar. Tiene activado el micro también para que pueda realizar su pregunta. Invitamos a Ruth Acero. Doctor, buenas noches. En este Buenas noches. caso, en este caso sería, lo correcto sería que la entidad otorgue 3 días, ¿no? A partir de la anotación en el cuaderno de obra. También es una posibilidad, o el otro que sea improcedente, o lo sea los 16 días, ¿no? Está interesante, 3 días, sí, porque si nos regimos estrictamente el reglamento, ¿no? Claro, porque en sí, como no ha registrado en el cuaderno de obra, entonces la entidad debía de resolverlo solamente desde el momento en donde ha registrado en el cuaderno de obra eh, hasta en donde se le ha notificado al contratista, ¿no? Es una posición interesante, porque en realidad el contratista, erróneamente o correctamente, yo creo que es erróneamente, porque en realidad al pedir 16 días, él está computando desde el día 12 al 27, ¿cierto? Pero sin embargo su asiento lo realiza recién el 25, ¿no? Pero al momento de hacer el cómputo requiere 16 días, ¿no? O sea, se toma en cuenta lo que efectivamente según reglamento establece, ¿no? Si el día 11 se le vencía a la entidad para notificar y aprobar la resolución de adicional número 9, no le ha notificado, a partir del día 12 ya estaba en causal de ampliación de plazo la entidad porque la entidad no había notificado. La entidad notifica recién el 27 de marzo, o sea, 16 días posterior. El día 12, el contratista debió hacer el asiento de cuaderno de obra, ¿no? Es decir, señor, empieza mi causal de inicio en vista de que está afectando tales partes de tal ruta crítica y todo ello, ¿no? No lo hizo, sino lo hace recién el día 25, ¿no? Sí, podría ser 3 días. Es interesante la posición. A ver, ¿quién más levantó la mano, creo, para poder intervenir? Doctor, es Leslie Espinosa. Tiene una pregunta, levantado la mano. Tiene activado el micro para que pueda realizar su presentación. Leslie Espinosa, puede activar su micro. Ha dejado de levantar la mano, doctor. Quizá ya se le ha cumplido la respuesta anteriormente, quizás. Quizá. Alguien que se encuentra en sala podría decirnos, o tal vez alguien trabaja en la Contraloría, o qué pasaría en este caso, ¿no? Porque si nos vamos ya, creo que más o menos tenemos las cosas más claras, ¿no? El reglamento es preciso en ese aspecto. Tiene que haber un asiento en el cuaderno de obra, donde inicia. Luego, posteriormente, se ve si afecta o no afecta ruta crítica. Eso sería como alguien que evalúa, ¿no? Pero en este caso,
el primer punto sobre el asiento no se está cumpliéndose para que sean los 16 días. El asiento se hace el día 25. O sea, ya se rompe los 16 días. Ahora, sí, podría ser, si es que afecta a la ruta crítica, como alguien manifestó, creo que fue Vladimir, no sé, alguien ahí dijo, quizá la ruta crítica se afecta el 25. Por eso el residente de obra apuntó el 25. De ser así, entonces se le otorgaría los 3 días, 25, 26, 27, 3 días, ¿cierto? Pero el contratista pide 16, cuando no le corresponde los 16, porque ya no se cumple lo que dispone el reglamento, ¿no? En esa medida, si uno verifica que lo que establece el artículo 198 en su numeral 1 es asiento de cuaderno de obra, ¿qué pasaría si la entidad le otorgó ya los 16 días? Vamos a llamar así. La entidad ya le otorgó los 16 días, se aprobó, y están a punto de liquidar, y la Contraloría, a través de un control concurrente, advierte, dice, ¿no? Señores, no debió otorgarse los 16 días, solo 3 días. Vamos a presumir y suponer así. ¿Qué debería hacer la entidad? Reajustar la liquidación, dejar sin efecto esa resolución. ¿Qué podría hacer? O simplemente se mantiene y dice, yo saqué 16 días y le otorgo los 16 días y le pago sus gastos generales por 16 días. Porque, ojo, si ya le aprobó por 16 días, eso que implica también mayores gastos generales, ¿cierto? Y si la Contraloría advierte y dice, oye, has aprobado mal porque no le corresponden los 16, solo 3, consecuentemente le vas a causar un perjuicio económico al Estado de montos tal, ¿no? ¿Qué debería hacer la entidad si esta obra todavía no se ha liquidado? O tal vez ya se liquidó, pero vamos a hacer la hipótesis de que no se liquidó todavía, está en plena ejecución o recepción tal vez. ¿Qué podríamos hacer ahí? A ver, ¿alguna opinión? ¿Alguien podría participar? Quizá, señor Freddy, ¿podría usted participar? ¿Qué opinión le merece eso? Sí, profesor. Yo creo que lo que se debe hacer es darle los 3 días, ¿no? Porque si no, obviamente el contratista va a decir, bueno, me deniega la ampliación de plazo de la entidad, lo acumulo y lo controversia, ¿no? Y eso también es un perjuicio para la entidad, ¿no? Debe haber un análisis costo-beneficio, ¿no? A ver si la entidad va a denegar toda la ampliación de plazo. ¿Qué va a ocurrir? El contratista puede haber orillado a iniciar un arbitraje para recibir otra opinión, porque si bien es cierto el proceso administrativo fue errado, eh, pero ha habido una demora, ¿no? Entonces, pero también habría que analizar el cronograma, ¿no? Si el 25 que lo ha solicitado estaba antes del cronograma de la ruta crítica, entonces sí, pues le correspondería los 3 días, ¿no? Si él está pidiendo 16, la entidad debería resolver, ¿no? Se le otorga 3 días porque ha solicitado o fuera de plazo, ¿no? Su ampliación de plazo, o también denegársela, ¿no? Denegándosela, el contratista seguramente va a solicitar una controversia, ¿no? Puede que tenga razón, ¿no? Habría que analizar las anotaciones del cuaderno de obra. Claro. Ya, pero vamos a pasarnos del punto de que ya se le corresponde, todos coincidimos con darle 3 días, pero la entidad ya le otorgó los 16 días y la Contraloría, a través del control concurrente, observó, le dijo, señores de la entidad, no debieron darle los 16 días. Es más, la entidad ya pagó los mayores gastos generales. ¿Qué tendríamos que hacer en ese punto? ¿Alguna opinión en ese sentido? Tal vez alguien... Corregirlo, profesor, corregirlo en la liquidación, ¿no? Porque son pagos a cuenta, todo es pago a cuenta hasta la liquidación. Entonces, en la liquidación el supervisor debería corregirlo. Implementar la recomendación de la Contraloría, ¿no? Cierto. ¿Alguna otra opinión? Para proseguir con el tema. ¿O qué más pueden observar con su experiencia que han tenido, tal vez laborando y han podido encontrar más errores ahí, ¿no? Ya, vamos a proseguir. Sí, doctor, Gracias por no se evidencia ninguna... Gracias por su intervención, los que han intervenido. De alguna manera nos ayuda a
entender mejor quizá el procedimiento de las ampliaciones de plazo, ¿no? Ahí es un ejemplo práctico y real, no es un ejemplo inventado, es real, de una situación que se dio, ¿no? En realidad la entidad en este caso le dio improcedente, no le dio ni 3 días. Se basó estrictamente en el principio de literalidad del reglamento y dijo, no procede, has hecho mal tu inicio causal. De alguna manera se está cuidando también, ¿no? Y es preferible a veces que otra autoridad superior administrativa te ordene tal situación, ¿no? Vamos para adelante. Resolución de contrato. ¿Alguien levantó la mano? Sí, doctor. Freddy Oscar Azaizaguirre ha levantado su mano. Le ¿Quiere invitamos a que intervenir, pueda señor Freddy? revisar. Creo que no. Sí, quizás se pueda. Sí, sí, tengo una consulta, profesor. Adelante. A mí me pasó en una obra de que a ver, el fin de causal el residente lo anotó el día 21 de abril Ya. y el supervisor anotó el día 23 de abril el fin de causal. Eso fue por unas interferencias de agua que habían en la vía, ¿no? Entonces, cuando se solicita la ampliación de plazo, el supervisor lo aprueba, ¿no? Por 12 días. Y la entidad lo deniega, indicando de que el residente no ha asentado en cuaderno de obra el fin de causal el día que acaece el evento, es lo que colocan, ¿no? Pero el residente dice, para mí, el día 21 finalizó la causal, al margen de lo que diga el supervisor, que dice que el 23 acabó la causal. Ujú. Entonces, y efectivamente, no hay pronunciamientos de OCE, bueno, o documentación que indican de que debe ser el día que acaece el evento. Ujú. ¿Quién determina eso de que termine el evento? Porque el residente es quien está en obra, ¿no? Al margen de que el supervisor se haya podido olvidar 2 días y recién anotar el fin de causal. em, em, el supervisor dio visto bueno a la ampliación de plazo, ¿no? Pero la entidad, al ver este desfase de 2 días, agarra y lo deniega. Ya, pero la respuesta es precisa, porque en realidad, si uno lee el artículo 198, en su numeral 1 dice, y hay que leer preciso, dice, para que proceda una ampliación de plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente, anota en el cuaderno de obra el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo. Y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto señalando su efecto y los hitos afectados, ¿no? Entonces, le está dando la potestad al residente de hacer el inicio de causal y fin de causal. La supervisión podría emitir una opinión, ¿no? Quizá incorrectamente o correctamente, ¿no? Ratificando, pues el efecto tal vez le baja más o le da menos, ¿no? Pero eso ya corresponde a la entidad de aprobar o no aprobar. Ahora, si en su defecto la entidad arbitrariamente le ha denegado, se podría ir a la Junta o bien a un tema de conciliación o en su defecto arbitraje, ¿no? Para que un tribunal arbitral pudiera dilucidar el punto, ¿no? Pero el reglamento en ese sentido va el artículo 198 en su numeral 1. Gracias, profesor. Ya, proseguimos entonces, ¿ya? Porque nos hagan el tiempo, nos falta un montón. Vamos a tratar de correr. Resolución de contrato. Artículo 164. Las 3 causales que establecen el tema de resolución de contrato. Bueno, son 4 causales, pero acá solo hemos citado 3. Ahorita vamos a decir cuál es la cuarta, pero vamos con los 3 primero. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. ¿Qué significa? Que esté incumpliendo obligaciones contractuales, lo que significa que esté en el contrato ciertas situaciones y que él esté incumpliendo, o legales o reglamentarias, que esté en el reglamento, que tal vez no esté establecido en el contrato, pero sí está en el reglamento, ¿no? Pese a haber sido requerido, es decir, la parte afectada tiene que requerirle mediante una carta notarial para que pueda cumplir esa obligación. Y si no quiere cumplir, pues se resuelve el contrato, ¿no? B. Cuando haya llegado a acumular el máximo de penalidades por mora o un monto máximo para otras penalidades.
en la ejecución, ¿no? Y la tercera causal, paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación. ¿Y cuál sería la cuarta causal? Cuando supere el 50% de adicional, ¿no? Ya ahí se resuelve el contrato. Ya no hay forma más de continuar. Si bien es cierto, el reglamento nos dice 15, debajo de los 15%, la entidad aprueba y autoriza la ejecución. Cuando supera el 15%, aprueba la entidad, pero autoriza la Contraloría. ¿Hasta cuánto? Hasta el 50%. Pasa el 50%, se tiene que resolver ese contrato. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la entidad incumpla injustificadamente con el pago y otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 165. Este término de obligaciones esenciales es interesante porque ¿a qué se llama una obligación y a qué una obligación esencial? Una obligación esencial es una contraprestación, ¿no? Es un tema estrictamente jurídico, pero vamos a obviarlo para pasar al siguiente, porque no vamos a entramparnos en eso. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreveniente al perfeccionamiento del contrato, que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución. ¿Alguien ha podido ver un caso de esta naturaleza porque para resolver un contrato dices, oye, el contratista no me está cumpliendo o no está avanzando correctamente o ha reducido su avance, pues le voy a resolver el contrato. O ha acumulado el máximo de penalidades, le resuelve el contrato. O en su defecto está incumpliendo una prestación, se le dice, oye, tu cronograma dice que tienes que trabajar tal actividad, no lo estás haciendo. Entonces le apercibo. Ya, esas tres causas las conocemos. Pero ¿qué pasaría, o alguien ha visto en su vida profesional, o alguien por ahí laborando o asesorando, cuándo se vendría esta parte, ¿no? Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, o que sea imputable a las partes o que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato. ¿Alguien ha podido ver esa parte? Pero de todas maneras vamos a explicarlo. A ver, en alguna parte, los que han podido ver el curso anterior, creo que se vio el tema de procedimiento, selección, ¿no? Algo así. Creo que sí, han visto procedimiento de selección, los que han podido asistir a los cursos del anterior ponente. Hay un tema ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando uno obtiene la buena pro, tiene que haber un periodo para que se consienta o quede firme administrativamente ese otorgamiento de buena pro y suscribir el contrato. Ese periodo que otorga el reglamento y la norma es porque cualquier postor podría apelar ante el Tribunal de Contratación del Estado. Se ha visto casos donde, por ejemplo, un postor lo apela, ¿no? Al tribunal, pero la entidad hace caso omiso y suscribe el contrato y empieza la obra, porque se puede demorar 2 meses, quizá 2 o 3 meses el tribunal, ¿no? Y saca su pronunciamiento indicando que así correctamente otorga la buena prueba. La entidad tendría que resolver el contrato y volver a convocar, ¿no? En ese caso se podría detectar esa posibilidad. Procedimiento para resolver un contrato. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada le requiere mediante carta notarial que cumpla esa obligación, para lo cual le otorga, creo, 5 días en caso de bienes o 3 días en caso de bienes y servicios. Pero, sin embargo, como estamos enfocados en el tema de obras, en el caso de ejecución de obras se otorga un plazo de 15 días. Es decir, si yo como entidad o soy contratista digo me están incumpliendo, le envío una carta vía notarial. Voy al notario y notifico a su domicilio y le otorgo 15 días para que puedan cumplir. Es decir, por ejemplo, no me está pagando una valorización, podría enviar una carta notarial, podría ser. Realmente dice 3 valorizaciones consecutivas, ¿no? O, por ejemplo, o la entidad ve que el contratista no está cumpliendo su obligación, le envía, ¿no? Entonces, le otorga 15 días para que pueda cumplir esa obligación o parcialmente por lo menos levantarla, ¿no?
Si vencido dicho plazo, o sea, después de los 15 días, no cumple el apercibimiento, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver. Si pueden apreciar, dice puede, no dice debe, ¿no? O sea, no es una, es potestativo, ¿no? No es obligatorio, ¿no? La entidad puede resolver el contrato como no, ¿no? No dice debe resolver, puede resolver. La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista cuando se deba a la acumulación máxima de penalidades. Si se fijan, hemos encontrado 3 causales de resolución. Una, por incumplimiento de obligaciones contractuales, que reduzca o paralice injustificadamente la prestación. Y 3, que acumule máxima de penalidades. Estos 2 primeros se tiene que apercibir, es decir, otorgar en los 15 días a la parte que está incurriendo en ese incumplimiento. En el caso de acumulación máxima de penalidades, esta causal de resolución es estrictamente para la entidad. Y la entidad no tiene que apercibir, no tiene que decirle, señor contratista, estás acumulando penalidades. No, simplemente le remite la carta notarial adjuntando la resolución, resolviendo el contrato por acumulación máxima de penalidades. La parte que resuelve indica en su carta de resolución la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de obra, con una anticipación de 3 días hábiles. En esta fecha, las partes, el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia del notario juez. Si hay notario en la ciudad, bien. Si no, si tal vez en ese pueblito donde esté la obra no hay notario, entonces un juez de paz, sea letrado o no sea letrado. Y se levanta un acta donde se detallan los avances de obra a nivel de metas verificables, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamiento o mobiliarios respectivos en el almacén de obra, los cuales son responsabilidad del contratista luego de realizado el inventario. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, ¿no? Entonces, cuando uno resuelve el contrato, ya sea como contratista la entidad o la entidad del contratista, en la carta con la cual notifican notarialmente, deben precisar la fecha y hora para donde se va a efectuar la constatación y el inventario en el lugar de la obra. Pero esa fecha tiene que ser con 3 días hábiles de anticipación. Si no, sería nula la notificación. Procedimiento de resolución de contrato. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la entidad y se procede a su liquidación. En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consigna y se hacen efectivo las penalidades, todo lo que corresponda, ¿no? En caso que la resolución sea por causa atribuida a la entidad, esta reconoce al contratista en la liquidación que se practique el 50% de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de la obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las formas de ajuste hasta la fecha en que se efectúa la resolución de contrato. ¿Hasta ahí tenemos algún punto sobre la resolución de contrato? ¿Alguna duda o un caso que hayan tenido? Tenemos la pregunta de Vladimir Jiménez que indica: cuando el contratista se encuentra con calendario acelerado y cae en un nuevo retraso por debajo del 80% del programado, ¿se debería resolver o intervenir económicamente? ¿O se puede hacer un informe costo-beneficio para no resolver el contrato? Ya. Bueno, es también potestativo, ¿no? La entidad podría resolver el contrato o en su defecto hacer la intervención económica de obra. Pero para una intervención económica, una resolución, uno tiene que ver bien las variables que uno tiene. Como habíamos visto, la entidad puede resolver, ¿no? Pero tendríamos que ver variables. Más adelante creo que vamos a tratar este tema, pero a ver, para un poquito adelantar la consulta. Cuando se hace una intervención económica de obra, se crea una cuenta mancomunada. Hay un interventor y hay un representante del contratista. Un interventor por parte de la entidad y un representante por parte del contratista, los cuales suscriben y aperturan una cuenta mancomunada. Es decir, la obra
se administra y los dineros pasan a esa cuenta mancomunada para que se prosiga con la ejecución. Todas las valorizaciones tienen que ser depositadas y el interventor con representantes son los que hacen el uso económico de esa cuenta para poder pagar residente, comprar materiales, servicios, si son por destajo, cómo se maneje la obra, ¿no? Y posteriormente culminar la obra. Eso es lo ideal. Pero ¿qué pasaría si el contratista, por ejemplo, vemos que la obra, el porcentaje de avance físico está a un 20%, un hipotético ejemplo? El porcentaje de cronograma, o sea, de plazo, está solo le queda un 20% para terminar la obra, pero ya el plazo está venciéndose. Y financieramente la obra, el contratista tiene más o menos en su mano un 50%. Es decir, si la obra físicamente está un 30% y está en 50% la parte financiera, hay un 20% de saldo que tiene en efectivo el contratista, ¿no? Ese dinero sería interesante que el contratista deposite a la cuenta mancomunada, pero no lo va a hacer. No hay una forma de obligarlo. Entonces, uno tiene que evaluar esos 3 puntos, ¿no? Si es ver el avance físico acumulado, en qué porcentaje está la fecha de la intervención. 2, la parte presupuestal, cuánto de dinero se le ha otorgado ya. Y tercero, cuánto de plazo le queda, o sea, en qué porcentaje de plazo se encuentra actualmente, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo correcto? Intervenir económicamente ahora, ¿no? Es una situación que podría darse, ¿no? Entonces, Vladimir, para poder intervenir ahora económicamente, en la parte de gestión de contrato, vamos a ver, son 3, es como un cardiograma, ¿no? Cuando uno va, por ejemplo, al médico y el médico te hace la revisión, el que administra un contrato o es coordinador de obra, que actualmente se da bastante esta administración de contratos de obra. En Lima, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Censico, ellos siempre convocan a personas naturales o jurídicas quien administre contratos de obra, que conozcan el tema técnico-legal, si son ingenieros o abogados, ¿no? O un equipo de profesionales que administren. Entonces, una de las cosas que cuando uno verifica una obra por contrato tiene que tener, lo primero que tiene que saber es cuánto de avance físico acumulado tiene la obra. Está un 20, 25, 30%. ¿Cuánto de porcentaje de dinero se le ha otorgado ya al contratista? Tanto con adelantos, materiales directos y todo lo que tenga y valorizaciones, ¿no? Y tercero, ¿cuánto es el porcentaje que avanzó ya el cronograma, ¿no? O sea, su plazo. Tal vez de 200 días ya le queda solo 20, pongamos 40 días y la obra y el avance acumulado está a un 30%, pero financieramente el contratista en su bolsillo ya tiene como 70%, ¿no? Esos indicadores le van al administrador de contrato le van a dar mayor luz qué acción debe tomar, si es correspondiente a una intervención económica o una resolución. Pongamos el caso que todo esté equiparado, tanto el tema de financiero como el avance físico y el plazo, pues puede ser una resolución de contrato, ¿no? Dependerá también un análisis jurídico para ver cómo se va a llevarse esa controversia, ya sea en la Junta o sea a través de un arbitraje. Ya. Hay otra pregunta de Vladimir. En una resolución de contrato de obra, ¿cuándo se debe resolver parcialmente o total? Bueno, es un tema, es como la recepción parcial, ¿no? Por ejemplo, yo puedo recepcionar parcialmente o resuelvo parcialmente un punto, una parte de la obra, una actividad o por ejemplo, yo quiero resolver quizá ciertos puntos, no todo el contrato, ¿no? Depende de la evaluación de la entidad. No necesariamente la resolución podría darse de todo el contrato, puede darse parcialmente de cierta actividad o cierto componente. Pongamos un componente de actividades exteriores, veredas que no quiero, que no lo he hecho mal o tiene un incumplimiento, puedo resolver esa parte, el resto se mantiene, ¿no? Es como la intervención económica, los derechos del contratista se mantienen, sus obligaciones se mantienen. Solo la administración económica lo maneja el interventor con el representante del contratista. En el caso de resolución, de igual manera, ¿no? Solo se resuelve la parte parcial o algún componente que haya incumplido que no se levanta, ¿no? Es posible también. Y al hacer esa resolución, la entidad puede ejecutarlo por contrato o tramitación directa, ¿no? En saldo, ¿no? Ya, proseguimos, porque nos queda poco tiempo ya. A ver. Junta de resolución de disputas.
Ahora, esta parte de la Junta de Resolución de Disputas está tomando bastante fuerza en nuestra legislación, en vista que se le ha dado bastante potestad a ellos, ¿no? Vamos a ver unas cláusulas que a mí me parecen, o los artículos del reglamento, estrictamente sobre la Junta, me parece muy... contraviene nuestro ordenamiento jurídico. Vamos a ver por qué. Pero en la actualidad, cuando un contrato de obra supera los 20 millones, está obligado a la entidad de considerar la Junta de Resolución de Disputas. ¿Y qué es una junta, no? La Junta de Resolución de Disputas promueve que las partes logren prevenir y resolver eficientemente las controversias que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de obra hasta la recepción total de la misma. Esta figura se da en vista de que, bueno, manifiestan que el arbitraje toma mucho tiempo. En realidad un arbitraje pues no debe, como plazo mínimo son 6 meses, ¿no? Pero obviamente se alarga por muchas razones, ¿no? Entonces, han creado esta figura de que 3 personas o una persona puede hacer seguimiento, monitoreo, absolver consultas y resolver cualquier controversia a través de esta junta. No pueden someterse a la Junta de Disputas pretensiones de carácter indemnizatorio por conceptos no previstos en la normativa de contratación pública. Acá estrictamente a la Junta no le están dando la posibilidad de ver, por ejemplo, estrictamente cosas de derecho, porque la Junta, por lo que he visto en este tiempo, la mayoría de los miembros está integrado por ingenieros civiles por lo general, y no necesariamente ellos van a poder resolver sobre un tema indemnizatorio, ¿no? No alcanza hasta ahí. Entonces, tampoco la nulidad, ¿no? En los contratos de obra que no comprendan diseño y construcción, cuyos montos sean inferiores o iguales a los 20 millones, las partes pueden acordar incorporar la cláusula de solución de controversias. Y como vuelvo a manifestar, una vez que se inserta esta cláusula, las partes tienen que tomar la decisión si va a ser un tribunal, o sea, 3 partes. En este caso, la entidad pondrá su adjudicatario, que es uno de los miembros, el contratista pondrá su adjudicatario y se nombra un tercero, ¿no? Que es el presidente. Ahora, al margen de la Junta, tiene que haber un centro que administre esta Junta, ¿no? ¿Qué son las actividades de la Junta? El artículo 246 del reglamento establece estas actividades. Emitir decisiones vinculantes respecto a controversias planteadas por las partes. O sea, por ejemplo, en el caso de esa ampliación de plazo, ¿no? Pongamos el caso de que el contratista pidió 16 días, la supervisión ratificó 16 días y la entidad le dio 0 días, improcedente. ¿Eso qué significa? Que el contratista puede llevarlo a la Junta como una controversia para que emite una decisión esta Junta, ¿no? Absolver consultas planteadas por las partes respecto a algún aspecto contractual o técnico, las cuales previamente son consultadas al supervisor de obra y al proyectista. En la sesión anterior vimos, por ejemplo, sobre la amortización, ¿no? Que si era posible suplir un adelanto de materiales con a un material de un adicional, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, debe resolver la Junta, ¿no? Es absolver esa consulta. Efectuar visitas periódicas a la obra de ejecución. O sea, la Junta, los 3 miembros, o es un solo miembro también podría ser, va a obra, hace la verificación, hace su acta de verificación, se comunica, se entrevista con el ejecutor, con el supervisor y la entidad. Y otros que establezca el contrato respectivo, así como la directiva correspondiente. Las decisiones y su obligatoriedad. Me gustaría que participen acá, porque va a ser interesante las opiniones. Dice, el artículo 250 del reglamento establece esto. La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento por las partes desde su notificación. Ya, ahí está. Hasta ahí está interesante, ¿no? Porque dice, bueno, si me toma una decisión, me dice, pongamos el caso de lo que hemos estado viendo en la ampliación de plazo. La Junta dice, señor, le corresponde al contratista los 16 días. Entonces la entidad tendrá que implementar y cumplir obligatoriamente, ¿no? Y sacar la resolución, otorgando los 16 días en base a esta decisión, ¿no? Segundo punto, dice, ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. O sea,
esta parte es interesante de analizarlo, ¿no? No sé si en la sala hay algún abogado que nos podría ayudar, ¿no? Porque es, para mí, desde mi punto de vista, rompe nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Porque dice, ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. El cumplimiento de la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato. O sea, ya teníamos 4 causales de resolución. Ahora tenemos una quinta más. Es decir, pongamos en debate una obligación esencial. ¿Serían los gastos generales? ¿Es una obligación esencial? No, porque no es una contraprestación. Pero acá, si lo llevan a la Junta y la Junta toma una decisión y no implementas como entidad esa decisión o no cumples la decisión de la Junta, se convierte en una obligación esencial y su cumplimiento le da esa potestad a las partes afectadas de poder resolver el contrato. O sea, ya abre una quinta causal, ¿no? Hasta ahí, alguna consulta que pudiera tener, o alguien puede emitir opinión sobre el segundo párrafo, o el párrafo donde establece que ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas. ¿Alguien quiere intervenir ahí? ¿O emitir alguna opinión? Se invita nuevamente a nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas en el chat o levantar sus manitos para que se les active el micrófono. Ya, proseguimos donde nos alcanza nos queda 6 minutos. Continuamos. Arbitraje. Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar arbitraje dentro del plazo de caducidad correspondiente. El arbitraje es nacional y de derecho. En los siguientes supuestos, el arbitraje es iniciado ante cualquier institución arbitral. Cuando no se ha incorporado un convenio arbitral expreso en el contrato, o cuando a pesar de haberse precisado el convenio arbitral, que el arbitraje es institucional, no sea designado a una institución arbitral determinada. Es decir, por ejemplo, el contrato es ambiguo, ¿no? No dice nada, solo dice las partes tendrán la potestad de llevar a un arbitraje institucional, pero no dice en qué centro, ni en qué lugar. Entonces, la parte afectada o el que inicie el arbitraje podría llevar su causa a cualquier centro de arbitraje o a cualquier centro de arbitraje, ¿no? Pues la Cámara de Comercio de Lima, el OCE, la Pontificie, la Cámara de Comercio de Puno, la Cámara de Comercio de Arequipa, ANCHAM, a cualquier centro de arbitraje, ¿no? Hay un caso acá que quería ver, pero bueno, lo voy a leer y en algún momento lo veremos el tema. Pero por lo menos para que tengan conocimiento. La entidad Proyecto Lago Suizo ejecuta la obra, instalación y mejoramiento del sistema de riego. La entidad decide resolver el contrato en vista que el contratista no ha cumplido con levantar las observaciones de la comisión de recepción. Es decir, esta obra ya se había culminado y está en plena recepción. Presumo yo que la comisión de recepción hizo algunas observaciones. El contratista no levantó en el plazo que le han otorgado para que levante. Por consiguiente, la entidad saca una resolución, notifica y le resuelve el contrato en forma total, ¿no? Ahí está, artículo primero, resolver en forma total el contrato total. En la parte considerativa de dicha resolución, dice, vistos. Bueno, para empezar, una resolución tiene 3 cuerpos, ¿no? Visto, considera la parte visto, la parte considerativa y la parte resolutiva. En la parte de vistos, dice en el informe 406, pero, sin embargo, cuando se notifica la carta notaria, no se adjunta el informe que considera la resolución. Situación por la cual el contratista llevó a arbitraje tal situación. A ver, reiterativo, situación. Bueno, ¿ha sido correcta la resolución del contrato por parte de la entidad? ¿Es correcto llevar a arbitraje el caso? ¿Qué opinión le merece? Bueno, lo revisaremos. Yo voy a emitir una opinión. Cuando se resuelve un contrato, tiene que uno adjuntar todos los documentos que motivaron, los informes técnicos, informes legales, todo, se adjunta, se acumula y se notifica al contratista. Y se le otorga se precisa la fecha y hora en la cual se va a realizar el inventario y constatación, ¿no? Bueno, este es el debido proceso, la debida motivación.
ya no lo vamos a tocar por el falta de tiempo. Estrategias para la gestión de los contratos. Si alguien en algún momento o en una oportunidad de su vida profesional va a administrar un contrato de obra, desde la parte de la entidad, tiene que tomar estas tres situaciones. El porcentaje de avance del plazo de ejecución, como les decía, ver si tiene 100 días, en cuánto ya acumuló y a cuánto usó, ¿no? Pongamos el caso, quizá está un 70%, solo le queda un 30%. El porcentaje de avance acumulado físico de obra, ¿no? Eso, pongamos el caso que está en 25%. Y el porcentaje de avance financiero que se le otorgó, es decir, puede estar en un 70%. Esos son indicadores de que cómo se está manejando la obra, ¿no? Cuando hay una buena administración de un contrato de obra, ¿qué debería ser? Por ejemplo, el avance físico acumulado, 20%, o pongamos un 50%. Entonces, ve la valorización, el avance acumulado está en un 50%. El avance financiero está en 52, 48% que tiene dinero el contratista en la mano, que se le ha pagado, tanto los adelantos y todo ello, ¿no? Y en el avance de plazo, pongamos que está en 100 días, su plazo de ejecución, y está en 50 días. Ese indicador es lo óptimo, ¿no? Estamos correctamente administrando nuestro contrato. Pero si no se da tal situación, se da al revés, ¿qué pasaría, no? Ahí viene la intervención económica, las causales de resolución y todo ello, ¿no? Entonces, un administrador de contrato tiene que tener estos tres indicadores, ¿no? Bueno, las estrategias para la gestión de los contratos desde el punto de vista de la actividad privada, ¿no? Los que, por ejemplo, son asesores de un contratista o administran contratos del contratista, ¿no? O administradores de contratos de parte del tercero, de la empresa, ¿no? También se da esta situación. Hasta acá alguna consulta, porque ya hemos pasado las 8, creo, doctora. Sí, doctor. No, por el momento todavía no vemos ninguna pregunta en el chat. De todas maneras, invitamos a nuestros participantes para que puedan realizar sus preguntas levantando la manito, para que puedan realizar su pregunta, ¿no? Tenemos una manito levantada de Freddy Oscar Azaiz Aguirre. Puede realizar su pregunta, está activado el micro. Adelante. Adelante, señor Freddy, puede intervenir. Ya, buenas noches, doctor. En un contrato que he visto de un colega, he visto de que en la especificación técnica de la obra indicaba de que el supervisor tenía que mover un poste de media tensión, hacer el trámite para moverlo, o sea, el trámite antecedal para moverlo. Sin embargo, en el contrato de obra había un cuadro que hablaba de riesgos, donde decía de que el contratista debía hacer los trámites en caso existiera postes. Ninguno lo movió y resolvieron el contrato, porque el contratista dijo, mira, según la especificación técnica, indica de que tú tienes que hacer el trámite y yo pago la factura, ¿no? Sin embargo, la entidad y el supervisor dijeron, sí, pero en tu contrato, en el cuadro de riesgos, indica de que tú debes hacer los trámites necesarios, ¿no? En ese caso se resolvió el contrato y seguramente van a ir a arbitraje. ¿Qué pesa más, el contrato o las especificaciones técnicas? Porque inicialmente había un supervisor que estaba haciendo el trámite. Ese supervisor renunció por motivos X y vino otro supervisor donde dijo, no, en el contrato tú tienes que hacerlo. ¿Qué pesa más en ese caso, especificación técnica o el contrato en sí? Interesante, ¿no? Porque en realidad ahí uno tiene que ver, si lo llevan a arbitraje, los árbitros que revisen el caso van a tener que verificar qué es un contrato, ¿no? Un contrato es un acuerdo de ley entre las partes, para empezar, jurídicamente hablando. Pero, sin embargo, cuando uno se va a la ley de contratación del Estado, porque lo que le refiero anteriormente está establecido en el Código Civil, ¿no? Que es un acuerdo entre las partes, ¿no? De cumplimiento de las partes y todo ello. Pero, sin embargo, estrictamente el reglamento establece los componentes de un contrato, lo que hace rato conversamos, ¿no? El contrato, si bien es cierto, recoge todos los documentos o los elementos y documentación que han dado origen a ese contrato. En este caso, las bases, la oferta ganadora, ¿no? Todo ello. Entonces, si haber una discrepancia ahí, un debido proceso va a ser materia de resolución ahí. ¿Y quién va a resolver? En realidad, la entidad, antes de resolver el contrato, debió precisar esa parte a través de una adenda en el contrato, ¿no? Precisar o aclarar el tal punto, ¿no?
y evitar llegar a este tema de resolución, desde mi punto de vista, ¿no? Tendríamos que ver estrictamente qué establece las bases y qué establece el contrato. Porque, si bien es cierto, el que elabora las bases se basa en lo que dice la proforma de contrato y lo que considera las bases. Ha habido un error por parte de la entidad al momento de elaborar, presumo yo, el contrato, ¿no? Ahora, va a ser una materia de defensa entre las partes, ¿no? En realidad, podría ser, no sé si el abogado que llegue podría irse, por ejemplo, por cláusula exorbitante, ¿no? O sea, no sé si yo, si no supiera la materia, podría irme por ahí, ¿no? Porque es una cláusula exorbitante, darle al potestad a la entidad, al contratista o a la supervisión hacer el trámite. En realidad, los trámites los realiza la entidad, ¿no? Es como un caso que recientemente en arbitraje, hay componentes de parte eléctrica que la entidad no dice nada. En una parte del contrato dice, el contratista debe hacer el trámite, ¿no? Para ver la aprobación. Sin embargo, al momento de la recepción, le dicen, no hay la aprobación, no hay la certificación de la parte eléctrica, que en este caso es Electropuno, ¿no? Electropuno. Y le resuelve el contrato porque dice, no has absuelto las observaciones. Y el contratista le dice, pero señor, yo no soy el que tiene que hacer el trámite, ni mucho menos hacerlo aprobar. Es usted entre entidad y entidad. Además, la recepción no es de Electropuno, la recepción es contigo. Y la entidad le resuelve el contrato y está en arbitraje ese tema, ¿no? Entonces ahí va la figura, ¿no? ¿Quién es? Hay cláusulas exorbitantes en alguna materia, ¿no? Entonces es materia de discusión jurídica estrictamente. ¿Ya alguna otra consulta? ¿O algún punto más que quieran aclarar? No, doctor, no se evidencia alguna otra pregunta en el chat, tampoco en la lista de manitos levantadas. En todo caso, doctor, bien, dado que hemos culminado con la etapa de preguntas, agradecemos nuevamente a usted, doctor, por poder acompañarnos en este tema tan importante para nosotros y poder ampliar nuestro aprendizaje para nosotros también. Asimismo, también agradecer a nuestros participantes por su participación y sin más doy por concluido este curso, recordándoles de que el material, también esta sesión que está siendo grabada, va a ser subida al Classroom para que lo puedan revisar. Así también recordar a nuestros participantes que han optado por la certificación opcional, que tienen hasta el día lunes para poder realizar el pago y poder acreditarlo mediante un link que vamos a estar enviando en el grupo para que puedan acreditar el pago, ¿no? Para que se pueda emitir el respectivo certificado. Posterior a esa fecha, el certificado va a demorar en salir, probablemente quizás se tome el mes siguiente. Entonces, tomen sus precauciones para las personas que quieran su certificado. Sin más, doctor, muchas gracias nuevamente por tan excelente ponencia, doctor, y también por darnos un poco de su tiempo para poder apoyarnos en este tema tan importante para nosotros, doctor. Bueno, buenas noches con todos los que están presentes. Y bueno, solo manifestar sobre el tema de los contratos, ¿no? Que es un tema muy interesante. La consulta que hizo uno de los participantes es interesante porque en realidad hasta se podría citar ahí la primacía de la realidad, ¿no? Que es en realidad el Tribunal Constitucional ha establecido en varias jurisprudencias de que si en los papeles, documentos puede establecer tal situación o en los contratos, pero sin embargo la realidad supera lo que establece el contrato, se debe tomar en consideración lo que dice la realidad, ¿no? Y hay varias sentencias de nuestro Tribunal Constitucional. Y en algunos casos se ha citado también eso, ¿no? O los contratos, los cláusulas exorbitantes también, ¿no? Es cuestión de verificar el tema. De alguna manera espero que les haya servido las clases. Ha sido corto en realidad, porque el tema de ejecución es amplio, muy amplio. Hemos tocado suspensión de obra, varias cosas que nos faltó, ¿no? Pero esperemos que el centro de arbitraje nos dé otra posibilidad de poder ampliar los conocimientos en materia de arbitraje, por ejemplo. No se puede tocar a profundidad. Sobre la Junta también es un tema interesante. Y bueno, no hemos podido llegar a ampliar más por el espacio que es corto, ¿no? Esperemos en otra oportunidad poder ampliar esos puntos. Gracias con todos.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches. Asimismo, invitar a nuestros participantes a que puedan estar atentos a nuestras redes sociales porque tenemos más cursos. Como les dije, este es un programa anual de formación académica 2024 que está siendo organizado por el Centro de Arbitraje ACNAR, así que tenemos más cursos en los meses siguientes. Para más información, nuestras redes sociales, nuestra página web, donde también se les va a hacer llegar los respectivos links para su inscripción. Sin más, un momento más va a estar la reunión abierta. Y bueno, buenas noches. Hasta pronto.